Hola chicos, bueno, soy su profe Jorge y en esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de lo que es la caída libre y el tiro parabólico. ¿Vale? Ya hemos hablado acerca del movimiento en el eje de las X, cuando éste va con velocidad constante y cuando puede aumentar o puede ir disminuyendo su velocidad. Yo creo que ahora nos toca el turno de hablar de los objetos que se mueven, pero en el eje de la Y. Entonces vamos a mirar de qué se trata esto, pero no sin antes recomendarte que te suscribas al canal para seguir trabajando más material de este y de esa manera juntos podamos seguir aprendiendo. Bueno, a ver, vamos a arrancar este tema empezando con un tema súper interesante que trata acerca de lo que es la caída libre. ¿En qué consiste esto? Aquí tengo este dibujo, me pareció súper curioso. Tenemos una persona que está pues subida sobre un soporte, una mesa, y notemos que a una altura desde la superficie del piso se va a dejar caer un objeto. Esa palabrita es clave. Cuando uno dice se deja caer es porque el objeto todavía en ese momento lo tiene en sus manos. Por tanto, cuando se deja caer, su velocidad inicial en ese instante es cero. Ahora, lo curioso de aquí es que hay que tener presente de que hay alguien, ese alguien que lo está jalando hacia el centro de la Tierra. Ese alguien se llama la gravedad. La gravedad entonces, ¿qué viene siendo? Es una fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos para que se vayan hacia el centro de ella. Pero aquí tenemos que aclarar una cuestión porque ese concepto ya lo habíamos escuchado de que es una fuerza. Pero miremos en sí de qué se trata dicha fuerza, porque no es una fuerza como tal, ¿no? Entonces miremos. Ya les había comentado de que vamos a trabajar con un concepto clave que se llama la gravedad. La gravedad la vamos a denotar con la letra G minúscula, ¿vale? Y esta gravedad es la misma en toda la superficie de la Tierra. Pues va a tener unas ciertas variaciones, pero son en cuestiones de décimas, unas cuestiones de centésimas, pero en general tiene un mismo valor, que lo vamos a tomar nosotros. Si vamos a hacer un laboratorio ya real, tenemos que tomar la gravedad de la Tierra, que en este caso equivale a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ojo aquí, por eso es que le digo, es una fuerza entre comillas. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de unas unidades que ya las conocemos. Miren, tenemos estas unidades que son metros por segundo al cuadrado. Y estas unidades son las unidades de ¿quién? De la aceleración. Ah, entonces, ¿qué significa esto? Pues de que la gravedad en realidad es ¿quién? Es una aceleración. Ahora, este dato es clave. Si nosotros para efectos de cálculos, para resolver preguntas tipo saber, no vamos a tomarla como 9,8 pues porque no tenemos acceso a ninguna calculadora, sino que lo vamos a aproximar a qué valor? A un valor de 10 metros por segundo al cuadrado, solamente para efectos de cálculos. ¿Qué significa este valor de 10? Significa que por cada segundo que pase, es decir, así más concretamente, por cada segundo que permanezca el objeto en el aire, o sea, cayendo, su velocidad se va a aumentar en 10 metros por segundo. O sea que cuando han pasado 3 segundos y el objeto todavía permanece en el aire, o sea que su velocidad se ha incrementado ¿a cuánto? Exacto, a 30 metros por segundo. ¿Vale? Es importante tener presente eso porque estamos hablando de que es un movimiento acelerado. Entonces, cuando los objetos caen, significa de que está aumentando su velocidad. Por tanto, miren, aquí en este punto, justo cuando él va a dejar caer la pelota, yo voy a tener una velocidad inicial. Y esta velocidad inicial vale 0 metros por segundo. Es clave aquí tener presente eso porque la tiene todavía en sus manos, ¿sí? Justo cuando la deja caer, la gravedad entra en acción
Y notemos una cosa importante. Si la gravedad es un vector, perdón, es una aceleración, por tanto es un vector, ¿no es cierto? Eso quiere decirte que la gravedad en este caso, y pues no solamente en este, ¿no? Porque vamos a mirar otro ejercicio aparte. La gravedad apunta ¿hacia dónde? Hacia abajo. Siempre va a apuntar hacia abajo. No importa que el objeto esté patas arriba, que esté torcido, que esté en una esquina. La gravedad siempre apunta de manera vertical hacia abajo. Y en este caso, como está haciendo de que vaya aumentando su velocidad a medida que va cayendo, vamos a decir que la gravedad, cuando los objetos están cayendo, la vamos a asumir como positiva. Aunque esto es relativo porque depende del marco de referencia, pero la vamos a tomar como positiva. ¿Por qué razón? Voy a utilizar lo siguiente. Voy a asumir de que en esta parte de acá abajo, donde cayó ya el balón, aquí, para acá voy a dibujar el eje de las X, aunque no tenemos movimiento ahí. Y hacia arriba vamos a tener el eje de las Y positivas. Entonces, ¿qué tenemos aquí de análisis? Que el objeto, miren, igual tenemos aquí esta letra H, se deja caer desde una altura H. ¿Con relación a qué? Al suelo, porque en el suelo está el cero, ¿no es cierto? Tenemos aquí nuestro origen, nuestro sistema de referencia ya establecido de esta manera. Entonces, de esa forma podemos saber que a medida que el objeto está cayendo, está siendo jalado, digámoslo de esa manera, por la gravedad, y de esa misma manera también va a ir aumentando su velocidad. Es clave aquí tener presente esta parte, ¿vale? Entonces, a medida que cae, va aumentando su velocidad. Pueden surgir preguntas como esta. Por ejemplo, vamos a colocar aquí el punto A, el punto B y acá abajo el punto C. Si me dijera el ejercicio, oiga, ¿cuánto vale la aceleración en el punto B? Que calculemos esa aceleración del objeto, del balón. Clave aquí el concepto. Nosotros sabemos que la gravedad, como es una aceleración, y además la gravedad no va a cambiar porque estamos en la Tierra, no estamos saliendo del planeta, la gravedad va a ser la misma. Por tanto, la aceleración en el punto A, en el punto B, en el punto C es la misma. ¿Y vale cuánto? 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si me preguntan, ¿cuánto vale la aceleración en el punto B? 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto vale la aceleración en el punto A? 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, por esa razón, no voy a tener que hacer cálculos de la aceleración porque ya está dada por ¿quién? Por la gravedad. Este es un punto clave aquí. Bien, pero ahora, ¿qué sucede con los objetos que ya no están cayendo, sino más bien el objeto está subiendo? ¿Y cuándo sube? Pues cuando es lanzado hacia arriba. ¿Vale? Entonces dejemos ahí el dibujo. Nuevamente, vamos a dibujar desde aquí, desde donde están las manos de este señor. Si de forma horizontal después miramos que pasó para abajo. Tenemos el eje de las X. Aquí está mostrando esta curvita, pero es como para simular de que es un movimiento vertical hacia arriba y es el mismo movimiento vertical hacia abajo, ¿cierto? Entonces, hacia acá arriba tenemos nosotros el eje de ¿quién? De las Y positivas. Ojo, por eso uno dice que cuando se tira un objeto hacia arriba alcanza una altura y esa altura siempre la damos que positiva, ¿no? Uno no dice, es que llegó hasta una altura de menos 8 metros, sino que dice, alcanzó una altura de 8 metros. Entonces, por esa razón es ese sistema de referencia que tiene que tener esta ubicación. Pero ahora, una cosa interesante aquí para discutir. Cuando este joven lanza ese balón hacia arriba, tiene que haberlo lanzado con una velocidad inicial, porque si no, de lo contrario, ¿cómo sube? Pero a medida que va subiendo, este objeto va perdiendo velocidad, ¿no? Porque cuando llega hasta la parte más alta es como si se detuviera un momento y después empieza a caer. Entonces tengo que hacia arriba es un movimiento que desacelerado. ¿Y quién lo está desacelerando? O sea, ¿quién lo está frenando? La gravedad. ¿Por qué? Porque la gravedad no importa que esté subiendo o que esté bajando el objeto,
la gravedad siempre va a apuntar ¿hacia dónde? Hacia abajo. Entonces, clave aquí que cuando los objetos suben, vamos a considerar la gravedad como negativa. ¿Por qué? Porque está desacelerando la velocidad del cuerpo, ¿cierto? Y lo mismo, si me preguntan, oiga, calcule la aceleración aquí en el punto A o acá en el punto B. Entonces dice, no, la aceleración en el punto A, ¿cuánto vale? 10 metros por segundo al cuadrado, pero con la salvedad de que está es frenando, ¿no? Ojo con esta parte. Entonces, cuando me digan, perdón, calcule la aceleración en cualquiera de los puntos, no hay que hacer nada, sino simplemente tener presente que la aceleración es la misma gravedad. Esto es clave aquí, ¿vale? Y aquí vamos a tener otro dato importantísimo, es que con relación al punto de donde se soltó el objeto, o sea, se lanzó el objeto, va a alcanzar ¿qué? Pues una altura, ¿cierto? Esta parte es bien interesante. Entonces alcanza una altura y esta altura va a depender de quién, pues de la velocidad con la cual se lance el objeto hacia arriba. Ojo aquí, cuando el objeto cae, gravedad positiva, cuando el objeto sube, gravedad negativa. Ahora, ¿qué fórmulas utilizamos para poder entender estos conceptos? Si bien sube o bien baja. Vamos a hacer aquí una tabla pequeña comparativa de lo que ya habíamos estudiado acerca del movimiento uniforme variado. Recuerden que esto es acelerado y desacelerado. Teníamos 5 fórmulas. ¿Cuáles son? Teníamos una que me permitía calcular la aceleración, que era velocidad final menos una velocidad inicial sobre el tiempo. De esta misma fórmula habíamos despejado la velocidad final y se tenía que esta velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo más una velocidad inicial. ¿Qué más tenemos? Que se podía calcular la distancia que recorren los objetos cuando se están moviendo en el eje de las X, por eso es delta de X, como una velocidad final más una velocidad inicial por el tiempo sobre 2. Esta fórmula es clave. Tenemos otra fórmula también que me permite calcular la distancia recorrida, que es un medio, bueno, yo la escribo así porque se ve más chévere la fórmula, un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado más una velocidad inicial por ¿quién? Por el tiempo. Y tenemos una última fórmula que es 2 veces la aceleración por la distancia. Esto es igual a la velocidad final al cuadrado menos una velocidad inicial ¿a quién? Al cuadrado. Estas son las fórmulas que ya habíamos trabajado nosotros anteriormente. Ahora, ¿qué pasa con el movimiento vertical hacia arriba o vertical hacia abajo? Pues dejémoslo el tema ahí completo como caída libre. ¿Qué pasa cuando el objeto está en una caída libre? Pues primero que la aceleración ya no la vamos a calcular porque ya está dada. ¿Quién da la aceleración? Pues la gravedad. Entonces la aceleración viene siendo la misma gravedad. Pare de contar hasta ahí. Ahora, ¿podemos encontrar la velocidad final? Sí, puede ser acá abajo en el punto C, en el punto B, en el punto A. Y la vamos a llamar ya no velocidad final, sino que llamemos la velocidad en Y. ¿Vale? Una velocidad en el eje de las Y porque el objeto se está moviendo en el eje de las Y. ¿Y esto a qué va a ser igual? A aceleración por tiempo, pero la aceleración es ¿quién? Es la gravedad. Entonces en vez de aceleración le pongo gravedad. Por el tiempo más una velocidad, más una velocidad inicial. Bien, pero aquí donde aparezca la gravedad vamos a ponerle más o menos. ¿Qué significa esto? Pues que si el objeto está cayendo, pues vamos a tomar la gravedad como positiva y si el objeto está subiendo, la vamos a tomar como negativa. Eso es lo único que va a cambiar aquí. En vez de delta de X le vamos a poner ahora ¿quién? Delta de Y, exacto. Y esto me queda lo mismo, velocidad en Y más una velocidad inicial por el tiempo que tarda en caer el objeto, o bueno, hasta donde yo desee calcular lo que ha recorrido sobre 2. Tengo también para calcular ese delta de Y un medio. Otra vez, miren, la aceleración aparece, pero ya no es aceleración, sino es gravedad. ¿Por quién? Por el tiempo al cuadrado más una velocidad inicial por el tiempo.
Y donde aparezca la gravedad vamos a ponerle nuevamente más o menos. Y la última, 2 veces la aceleración, ya dijimos, gravedad, delta de x ahora es delta de y. Y esto es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Nuevamente donde aparezca la gravedad vamos a ponerle más o menos. Una cosa aquí interesante es que nosotros sabemos, pues así en la realidad, de que el objeto más pesado va a caer primero y el más liviano va a caer después. ¿Por qué sucede eso? Porque hay aire. Pero si no hubiera aire, es decir, estuviéramos en el vacío, no en el espacio, en el vacío, o sea, es decir, no hay aire, los objetos, sin importar su peso, van a caer al mismo tiempo. Lo que sucede es que el objeto más liviano va a caer después, es por el efecto del aire, que cuando el objeto va cayendo, el aire va en dirección opuesta, entonces es como si lo tratara de frenar. Entonces, por esa razón, por el mismo peso, va a hacer de que caiga más lento, pero es porque hay aire. Entonces, en ausencia de aire, es decir, estamos trabajando en el vacío, los objetos van a caer al mismo tiempo. Esto es clave para tener presente para poder estudiar ¿qué? La caída libre. Bien, entonces esto se llama movimiento en una dimensión todavía, ¿no es cierto? Porque estamos moviendo el objeto en el eje de las Y. Es importante tener presente esta parte porque nos va a permitir resolver muchas dudas y aclarar los ejercicios. Bien, vamos con la siguiente parte. Bueno, se me perdió acá, listo. Vamos más acá abajito. Tenemos una segunda parte y esta hace relación a un tema que ya compone los dos movimientos, un muro y un movimiento uniforme variado. Este tema tiene varios nombres. Unos lo conocen como tiro parabólico, otros libros se lo encuentran como movimiento en 2 dimensiones, por eso se lo conoce como movimiento en 2D, o otros libros, otros autores lo colocan como un lanzamiento de proyectiles. Uy, ¿qué pasó? Todo raro. Lanzamiento de proyectiles. Bien. Bueno, tratemos de dibujar algo bien chévere aquí. Si yo tengo aquí un cañón, vamos a dibujarlo así, ¿vale? Aquí coloquémosle una manchita y aquí coloquémosle una persona pues que activó el cañón ahí tapado los oídos y está a punto ya de salir la bala. ¿Qué vamos a obtener? Pues que la bala, cuando sale disparada del cañón, va a dibujar una trayectoria en el aire. ¿Y cómo es la trayectoria que dibuja en el aire? Es algo así. Es una curva. ¿Y por qué dibuja una curva? Es la pregunta aquí. ¿Por qué dibuja una curva? Por la sencilla razón de que la gravedad no está permitiendo de que la bala se vaya. Si no hubiera gravedad, entonces sale disparado por aquí y se va así totalmente derecho y nunca va a caer. Pero entonces, aquí, dependiendo, porque aquí va a aparecer un punto clave, que hay un ángulo de inclinación del cañón. Entonces vamos a ampliar aquí un poquito. Si yo le coloco aquí un ángulo, llamémoslo teta, ese ángulo me va a permitir a mí saber hasta dónde máximo va a llegar la bala del cañón, ¿no? Y también me va a permitir conocer hasta qué altura puede llegar. Entonces aquí tenemos presente dos cosas. Uno, la bala se va hacia adelante, o sea que hay un movimiento en el eje de las X, y la bala también sube, o sea que hay un segundo movimiento que es en el eje de las Y. Y de ahí aparece este nombre, ¿no? Movimiento en 2 dimensiones, movimiento en 2D. ¿Qué va a aparecer? Que la bala, cuando sale disparada, sale con una velocidad v, ¿vale? Una velocidad v, llamémosla velocidad inicial.
Esa velocidad inicial está compuesta de dos. ¿Cuál? Una velocidad que viene hacia adelante, que esta es una velocidad en el eje de las X, y también aparece una velocidad que apunta hacia arriba. Esta velocidad la voy a llamar B0y. ¿Por qué la llamo B0y y no BY? Porque recordemos, miremos acá, si yo me coloco en el lugar del Señor y desde aquí voy a empezar a mirar el movimiento, ¿qué estoy mirando? Pues que el objeto sube y que el objeto baja, ¿no es cierto? O sea que es un movimiento, lo que ya miramos anteriormente, una caída libre, un movimiento vertical hacia arriba o un movimiento vertical hacia abajo. Ahora, si yo me subo en un helicóptero o desde un dron, observo cuál es el movimiento desde allá arriba, voy a observar solamente que desde arriba voy a observar el movimiento del objeto que se desplaza de manera horizontal y lo va a hacer siempre con la misma velocidad. Por tanto, desde arriba solamente voy a ver que se mueve en línea recta y llega hasta un punto que se detiene. Cuando se detiene, pues significa de que el objeto ya cayó, ¿vale? Entonces tengo un movimiento en el eje de las y un movimiento en el eje de las X. Entonces, cuando yo vea desde arriba, lo que voy a estar observando es un muro, un movimiento uniforme rectilíneo cuya característica ya la habíamos estudiado, que es que el objeto se mueve con velocidad constante. Y en el eje de las Y lo que voy a mirar es que sube el objeto, es decir, un movimiento desacelerado, y cuando llega a la parte más alta, pues se le acabó la velocidad. ¿Pero en qué eje? En el eje de las Y. Entonces, miremos aquí esta parte. Cuando el objeto llega aquí a la parte más alta, el objeto no llega y cae, sino que él sigue hacia adelante, por tanto todavía conserva velocidad, pero la velocidad que conserva solamente es en el eje de las X. Entonces allá arriba tiene velocidad en X, no tiene en Y porque se la acabó. ¿Cómo así, profe? Entonces miremos, dibujemos aquí, antes de que llegue hasta allá arriba, ¿qué pasó? Esta velocidad en Y, como era grande, cuando ya llegué aquí a este punto, miren, se hizo ahora pequeña y ya no se llama B0Y, sino que se llama BY, la velocidad que tiene ahí. Y como la bala todavía sigue yendo hacia adelante, esa velocidad que hace que se vaya hacia adelante es la velocidad en el eje de ¿quién? De las X. Y estas dos me conforman otra velocidad que es la velocidad completa de la bala que lleva en ese instante. Ahora, cuando llegue acá, ya justo ahora antes de caer, ¿qué es lo que va a pasar? La velocidad en el eje de las X todavía sigue presente. ¿Por qué? Porque esa es la que hace que siempre vaya hacia adelante. Pero ¿qué pasó ahora con la velocidad en el eje de las Y? Justo acá arriba, en la parte más alta, se hizo cero. Y cuando empezó a caer, la velocidad ahora ya apunta hacia abajo, o sea, cambió de sentido. Entonces miren ahora, y a medida que va cayendo, esa velocidad se va haciendo cada vez más grande hasta que justo cuando impacte contra el suelo tiene que ser la misma velocidad con la que salió. Conservación de la energía, ¿no? Y estas dos, pues nuevamente me tienen que dar que una velocidad con la que va el objeto ahí. Estos conceptos aquí es clave. Oiga, ¿y la gravedad dónde está? La gravedad siempre está presente. Esto sí tienen que tenerlo muy en claro. En este punto, ¿la gravedad hacia dónde? Hacia abajo. En la parte más alta, ¿la gravedad hacia dónde? Hacia abajo. Aquí en este punto, ¿la gravedad hacia dónde? Hacia abajo. ¿Vale? Por eso es que hace que dibuje la trayectoria de esa curva en el aire la bala. ¿Debido a quién? A la gravedad. Nuevamente, si me preguntan, oiga, tiene un punto A, tiene un punto B y tiene un punto C, ¿en cuál de los tres puntos su aceleración es máxima? Pues la respuesta es en ninguno. ¿Por qué? Porque la aceleración es la misma en los tres puntos, porque la aceleración es debida a ¿quién? A la gravedad. ¿Y cuánto vale en el punto B la aceleración? 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto vale la aceleración en el punto C? 10 metros por segundo al cuadrado. Solamente que negativos, positivos porque ya está cayendo. En el A va a ser menos 10 metros por segundo al cuadrado porque está deteniendo, está frenando al objeto. Aquí tenemos varios nombres. Desde donde sale la bala, vamos a dibujar aquí una línea horizontal hasta donde cae. Todo esto que ha recorrido en el eje de las X se lo conoce como
alcance, esa M salió fea, se lo conoce como alcance máximo horizontal. Clave aquí. Y desde la parte del suelo, pues hasta la parte más alta, todo esto se lo conoce como una altura máxima o máxima altura, como lo quieran llamar ustedes ahí. Máxima. Bien. Una cosa aquí, antes de que nos olvidemos, el tiempo que tarda desde que sale hasta la parte más alta lo vamos a llamar TS. ¿Cuál es? Tiempo de subida. Y desde la parte más alta hasta que impacta con el suelo, pues lo vamos a llamar TB, que viene siendo el tiempo de bajada. Estos dos tiempos, ojo, en ausencia de aire, van a ser los mismos. El tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. Lo mismo, si un objeto se lo lanza así hacia arriba y vuelve y me cae en las manos de manera vertical, el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. Por eso es que los dos conceptos aquí son claves tener presente desde donde yo pueda mirar. Profe, las ecuaciones, las mismas que hemos estudiado. Pero aquí hay tres bien chéveres que nos resumen muchísimo los cálculos. Y las vamos a estudiar pues, más adelante, ¿no? Profe, ¿cómo calculamos la altura máxima? Llamémosla H max. ¿Cómo se calcula la altura máxima? Simplemente vamos a utilizar velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo dividido entre 2 veces la gravedad. Esa es una fórmula. La siguiente, ¿cómo calculamos el alcance máximo horizontal? Entonces el X máximo se lo calcula como la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo sobre la gravedad. Y el tiempo de vuelo, vamos a otro color. Entonces, el tiempo de vuelo lo vamos a calcular como 2 veces, porque es 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada, porque son los mismos, por la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Ya voy a hacer otro video de dónde salieron estas fórmulas, ¿sí? Para explicarlas más detalladamente, pero necesitamos son los conceptos de trigonometría, ¿no? De matemática del grado décimo, para poder entender de dónde salieron estas tres fórmulas. Esto es clave tener presente para poder hacer o resolver los ejercicios. De esta manera, entonces, miren, solamente estamos abordando de manera conceptual los conceptos de lo que es el tiro parabólico y lo que es la caída libre. Vamos a mirar una última parte, un plus importante ya para finalizar, acerca de unos simuladores. Entonces miremos esta parte aquí clave. ¿Qué tenemos? Miren, aquí hay un helicóptero, acá abajo está una persona que está ahí en el mar, y yo puedo trabajar desde acá para poderle cambiar. Miren, este es un programa hecho en GeoGebra, lo encontré en la web. Ahora en el enlace, en la descripción del video, les voy a dejar el enlace, ¿no? Para que lo visiten. Miren, yo puedo darle clic aquí y puedo cambiar la altura a la cual está el helicóptero. No sé, pongámosle 15 metros, cambiémosle ahí. Se va a mover el helicóptero un poquito más hacia arriba. Vamos a mirar a ver qué es lo que está sucediendo cuando empecemos a hacer la simulación. Listo. Vamos a notar aquí cómo está cambiando o cómo está aumentando, en este caso porque va a caer el salvavidas. Y miremos qué es lo que va a pasar. ¿Sí? ¿Qué pasó? Caiga, dejar caer. Y miren, se soltó el salvavidas. Miren, el tiempo empezó a correr, la distancia que está ahí arriba empezó también a aumentar. Y miremos la rapidez, miren que también está aumentando. Entonces, ¿con qué velocidad llegó el salvavidas hasta donde está el señor? En este caso con una velocidad de 26.2 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo tardó en caer? 1.75 desde una altura de
15 metros. ¿Cómo podemos saber todo eso? Utilizando las fórmulas, ¿vale? Ya vamos a hacer otra parte del video donde vamos a solucionar ejercicios de este tipo. De esta manera, por hoy solamente quiero que entendamos los conceptos y los tengamos claros para el momento de realizar los ejercicios. Listo. Miremos la otra parte. ¿Qué pasa con el tiro parabólico? De acuerdo a esto, este simulador es de FED, de la Universidad de Colorado. Miremos que tenemos aquí un cañón. Miren que dependiendo del ángulo de inclinación, pues que está entre 0 y 90 grados, vamos a tener un alcance máximo. No sé, empecemos aquí en 25 grados y de este lado de este panel podemos nosotros mirar si tenemos resistencia del aire o si lo hacemos sin resistencia. En este caso hagámoslo sin resistencia y disparemos. Ahí está en cámara lenta. Miremos qué es lo que está sucediendo. Miren hasta dónde llegó. Cambiémoslo ahora a 30 grados. Vemos qué pasa. Miren que llegó hasta una parte más alta y llegó también más lejos. Miremos a ver qué pasa a 60 grados. Va a llegar mucho más alto. Y en cuanto al alcance máximo horizontal, miremos qué pasó. Uy, llegó justo igual que en el anterior, ¿no es cierto? Ahora, vamos a hacer un análisis diferente. Miren que todos los lancé con la misma velocidad inicial de 18 metros por segundo. Yo quiero que entendamos aquí una cosa. Vamos a lanzar este objeto. Vamos a lanzar otro objeto y otro objeto. Ahí, pausemos. ¿Qué tenemos? Estos vectores que me aparecen aquí marcados, miren lo que me está ilustrando. La componente horizontal, que es en el eje de las X, este vector no va a cambiar. Miren que se mantiene el mismo. Y eso lo que está permitiendo es que el objeto se vaya hacia ¿dónde? Hacia adelante. Pero el que está vertical, miren aquí, porque cuando salió, sale con una velocidad grandísima en el eje de la Y. Y a medida que va subiendo la gravedad, no está permitiendo que se le vaya y está haciendo que disminuya su velocidad, lo está frenando. Miren que en la parte más alta se desapareció. Y a medida que va cayendo, ahora cambió de sentido. Continuamos, miren lo que está sucediendo. Miren, si yo disparo otra vez, miren esta velocidad de grande que es en el eje de las Y. Ahora, alguien se ha de preguntar, ¿y cómo sé qué ángulo tengo que colocar para que llegue mucho más lejos? Para que alcance lo máximo horizontal posible. La respuesta es a un ángulo de 45 grados. ¿Por qué razón? Porque la fórmula del alcance máximo horizontal tiene una función trigonométrica que dice seno de 2 veces el ángulo. Si el ángulo es de 45, tendríamos que 45 por 2 me da 90 y el seno de 90 es 1. Por esa razón alcanza la función trigonométrica su máximo valor a los 90 grados y vale 1. Por esa razón entonces el ángulo es a 45 grados. Miremos aquí. Vamos a darle play. Ahí lo lancé a 45 grados. Vamos a hacer varias pruebas. Miren dónde llegó. Lancémoslo ahora a 60. ¿Va a llegar más alto? Sí, va a llegar más alto, pero el alcance máximo horizontal lo tiene a 45 grados, ¿no? Listo, no póngalo más bajito, profe, allá 25, listo. Miremos qué pasó. Miren, aquí lo estamos lanzando a la misma velocidad como para demostrar que a un ángulo de 45 grados aquí de manera simulada es el alcance máximo horizontal. Miren chicos, es importante tener presente los conceptos para poder desarrollar los ejercicios y sobre todo darle respuesta a cada una de las preguntas tipo saber. Los invito a que se suscriban al canal para poder seguir avanzando con esta temática y abordar unos temas todavía más interesantes que tenemos en la física y poder seguir trabajando con proyectos. Los invito a que se suscriban y nos vemos en la próxima clase.